Lo primero de todo, muchas gracias por venir, por vuestro tiempo, y vamos a intentar presentaros el estudio de arquitectura. Para arquitectura está Lía Sainz, Juncal González. Bueno, quería empezar contaros que esto se ha conseguido gracias a una labor en equipo y a un trabajo en equipo. O sea, esto no lo consigue solamente un estudio de arquitectura. Aquí han intervenido muchos factores, que es primero un cliente que ha confiado en nosotros, que nos ha dejado trabajar. Segundo, una constructora que también ha colaborado con nosotros, aunque nos hemos peleado como en todas las obras con ellos mucho. Tercero, aunque suene, vamos a decir, un poco pelota por estar aquí, pero es la realidad, a Bilbao, a todas las administraciones públicas que nos han ayudado mucho, porque nos enfrentamos a un edificio del año 1947 que, bueno, pues situado en una ciudad que podemos tomar como ejemplo de rehabilitación urbana en los últimos 25 o 30 años, y que cuando nosotros nos encargan este proyecto, pues la verdad, yo ayer lo comentábamos por la noche cuando veníamos aquí, la primera vez que vimos el edificio por la noche nos temblaban las piernas. Dijimos, ostras, a lo que nos enfrentamos y en Bilbao. Edificio protegido, edificio del año 47, y lo primero que tuvimos que hacer al enfrentarnos a él fue pues presentar nuestra propuesta a patrimonio. Trabajamos en toda España. Trabajamos en cascos históricos. Creo que trabajar en cascos históricos es una oportunidad maravillosa para edificios existentes que desgraciadamente no se adaptan a los usos que van cambiando, como es lógico en las ciudades. Pues gracias en este caso a Patrimonio, que les hicimos una exposición, me acuerdo que fuimos Juncal y yo allí acojonados, sinceramente, y fue la verdad que salimos, dijeron, mira, ser muy concretos, decirnos lo que necesitáis, plantear lo que queráis y vamos a ser flexibles. Y así fue. O sea, nosotros les dijimos, oye, mira, este edificio tiene todas estas cosas maravillosas, tiene una fachada que es estupenda, con un zócalo de granito, una piedra de arenisca, unos órdenes clásicos, bueno, muy simbólico, ¿no? Muy monumental, pero bueno, tenía una serie de carencias para transformar ese edificio en un uso hotelero de 5 estrellas, pues que nos exigían, pues por ejemplo, elementos de marquesina, elementos de ventana, carpinterías. Ahora os enseñaré la parte de la cubierta, que bueno, pues que exigían que hubiese ese compromiso por patrimonio y por parte del ayuntamiento en el proyecto. Entonces, partiendo de esa base, este éxito que se ha llegado al final con esta certificación, que a nosotros al final, yo no esto va por un lado por el otro, ahora, al final es un tema de equipo, no es un tema del estudio ni. Aquí, al final, para conseguir las cosas hay que intentarlas entre todos. Yo os voy a hacer una presentación, os vamos a hacer una presentación un poquito más gráfica para que entendáis un poco el proceso y, más que nada, el proceso constructivo. Ya han estado hablando del tema de energía y de eficiencia energética, que lógicamente la hemos implementado en el edificio, pero creo que es importante que entendáis lo que hemos intentado nosotros, que es un edificio clásico, tradicional, del año 47, este es el estado que nos encontramos cuando llegamos nosotros, pues transformarlo en lo que estáis viendo ahora. Asumiendo las potencialidades que tenía el edificio, pues esa fachada de piedra con unos espesores que hoy en día no se trabajan, unas volumetrías y unos espacios muy importantes, y implementarlos con todas las soluciones técnicas del año 21, que acabamos el edificio, que nos sirvieron un poco para bueno, pues estar en los sitios donde estamos, ¿no? Esto es el primer ejemplo. Esto, por ejemplo, no sé si habéis subido a la cubierta, luego si tenéis oportunidad, ahora la vais a ver en fotos, pero creo que ha sido lo más llamativo de todo el edificio. Esto era la cubierta existente en el edificio de aquí, ¿vale? Eran unos bajocubiertas con vigas invertidas, estructura de hormigón y unos usos absolutamente pues, de almacén que no servía absolutamente para nada. Si seguimos, bueno, veis soluciones de emparchados en zinc, mezclas de tejas con telas asfálticas, salones, si me permitís la palabra, rancios, de una época de banco de los años 50, bueno, pues yo creo que completamente descontextualizados respecto a lo que ahora mismo se pide en la arquitectura. Este era el patio interior, en el que hay un lucernario espectacular que se quedó que participó en el Banco Santander, y luego toda la zona de patio, pues con esas ventanas, máquinas de climatización, bajantes vistas, bueno, pues un edificio que a lo largo de 70 años había sufrido unas intervenciones, pues francamente, un poco acertadas en muchos de los casos.
Si seguimos, bueno, veis cuando empezamos a trabajar, había una lona porque había desprendimientos de piedra en la cubierta, porque la erosión se había comido también todas las piezas. Veis todos los engatillados que hubo que hacer en todas las piezas de zinc porque tampoco estaban en buen estado. Y aunque el edificio, aparentemente, la gente que paseaba decía, joder, qué maravilloso, pues también nos encontramos con, bueno, este es el programa que nos pidieron los clientes cuando empezamos a trabajar con él y todas las necesidades que ellos tenían. A partir de ahí, otra de las premisas que nos pidieron, que también tuvo su grado de complejidad, es que nosotros tuvimos que hacer la obra con el Banco de Santander funcionando, ¿vale? Porque el Banco de Santander se quedaba en toda esa zona naranja que veis, que es la zona central, en funcionamiento y con la planta sótano -1 y sótano -2, y tuvimos que hacer la segregación para hacer la entrada al edificio. Por eso veis un hall completamente atípico. Aquí, claro, hubiese sido espectacular, imaginaros todo ese hall como atrio del hotel, pero bueno, nos dejaron pues ese choricillo que veis ahí, alargado, que comunica la calle Ledesma con Lope de Haro, y que bueno, también teníamos que cumplir un tema de incendio y normativa que también, bueno, pues tenía su cierta complejidad. Pero dentro de eso yo creo que la imagen cuando entras en el hotel hubiese sido más agradable, lógicamente, pero bueno, creo que el resultado se ha conseguido. Si seguimos avanzando, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a derribar, lógicamente, el edificio, empezamos a hacer un examen, lo primero de todo, y una revisión muy exhaustiva de la estructura. Tú cuando vienes a Bilbao ves estos edificios y lo primero que piensas es en la solidez, ¿no? O sea, ves un edificio monumental. Pues la primera sorpresa que nos encontramos es que el edificio no tiene armadura, no tiene capa de compresión y todas las vigas tienen fisuras a cortante. Entonces, eso fue lo primero que saltó porque no resistía el edificio, según la normativa actual, las cargas para los usos nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, pues entra en pánico la propiedad, aquí todo se empieza a complicar un poco más. Por eso os digo que ha sido un proceso muy divertido, hoy estamos aquí disfrutándolo, pero ha sido un proceso divertido. Eso en cuanto a las plantas, desde la planta -2 hasta la planta sexta, y luego en la planta séptima, que os hablaba antes de la cubierta, nos encontramos que no tenemos el forjado de la última planta, no aguanta el peso para montar arriba un restaurante, no hay opción, y segundo, no tenemos altura libre necesario por normativa también para hacerlo. Entonces, la planta de la izquierda sería una planta tipo y la planta de la derecha es que nos tenemos que poner a desmontar la planta sexta para generar un nuevo forjado, que hacemos una losa, y la cubierta nueva del edificio. Aquí veis un poco el destrozo que hicimos, ¿no? Esta es la planta sexta con los elementos protegidos de fachada, veis cómo los teníamos que ir apuntalando para desmontar toda esa planta sexta y hacer un nuevo forjado. A partir de ahí, veis, destrucción total, o sea, esto en una planta sexta arriba, ¿vale? A partir de este punto, pues empezamos, lo primero, a hacer conectores y poner una capa de compresión que nos garantizase esa resistencia y empezar pues, a entablillar, reforzar estructuras, cajas de escaleras. Bueno, cuando entrabas en el edificio era, la verdad es que un poco desolador. No pensábamos que hubiese quedado, que iba a quedar como ha quedado, afortunadamente. La última planta, una vez que levantamos la planta, el forjado, la losa de esa planta sexta, nos ponemos a hacer el restaurante y por un tema de reparto de cargas y por un tema de buscando precisamente este trabajo en equipo, pues nos planteamos hacer una estructura en madera, todo con una estructura de CLT sostenible en la planta de cubierta. Tenía varias ventajas, aparte de que nos repartía muy bien las cargas, son cargas lineales, no son cargas puntuales, con lo cual funcionaba muy bien. Respondía a soluciones medioambientales y tercero, tenía facilidad en el montaje. O sea, eran piezas que en el centro de las ciudades trabajar y hacer las obras es complicado, entonces, bueno, eran piezas que venían, se subían con la grúa y se iban montando. En principio la veis que es un CLT que va en su color natural, en madera, y luego, bueno, pues les dimos un tratamiento en oscuro, que luego lo veréis también, y si subís arriba lo veréis, que ya también incorporamos con la imagen final del edificio. O sea, al final, como veis, intentamos que todas las soluciones nos se ayuden, tanto a nivel de estructuras, instalaciones, arquitectura, construcción y, por último, el interiorismo, que os enseñaremos un poco el resultado final. Esta sigue siendo esa planta superior, en el que veis todos los pilares de CLT repartidos, realmente están huecos. Aprovechamos también todos esos pilares huecos para subir
todas las ventilaciones de las plantas de los hoteles y luego, bueno, pues montamos una estructura en vigas voladas de madera y una cubierta semitransparente para permitir cierto grado de luminosidad natural y aprovechar la luz de Bilbao. Más procesos de todo ese elemento que levantamos en cubierta y con último, bueno, pues unas vigas voladas que, bueno, pues eran un gesto y que se transforman en la parte interior, entre interior y exterior del edificio. A partir de aquí, bueno, pues enseñaros un poco ya cómo ha quedado la distribución que hicimos en el hotel o cómo trabajamos en el hotel. Esta es la planta de lobby. La entrada la tenéis abajo a la izquierda, tenemos esa zona central del lobby con los ascensores, que era donde estaban, escalera de emergencia, zona de check-in y luego por detrás, en la calle Ledesma, teníamos las entradas de servicio y otra entrada una salida de evacuación, con una pequeña zona de oficinas. Estas son las imágenes del lobby actual, como veis. Importante, ahora pasamos... No os he dicho nada con el tema de certificación, pero en la certificación LEED, trabajando en equipo, hay una primera fase muy importante que es el proyecto, ¿vale? Empezamos a trabajar con los certificadores a nivel ya de proyectar, de diseñar. Una segunda fase importante que es todo el tema de acabados y materiales, materiales de cercanía, que la carga de CO2 sea mínima por la proximidad. Lógicamente todo el tema energético, pero ya te digo, en eso no quiero hacer tanta incidencia porque entiendo que es una cosa que antes lo han explicado perfectamente y tampoco la ingeniería no ha podido venir a contárnoslo también y sería más detallada. Pero, por ejemplo, todo es el mármol negro marquina, que fuimos además a elegir las piezas, fue una experiencia muy bonita elegir las piezas en la propia cantera para ponerlas. Esta es la zona de lobby, al fondo está la calle Ledesma y están las salidas de emergencia y, bueno, pues más imágenes que os pueden un poco, de lo que habéis visto inicialmente a cómo ha quedado ahora, pues creo que el cambio es notable, ¿no? Estas salas donde estamos ahora mismo, cuando nosotros nos encontramos con estas salas y hacemos un planteamiento de hacer unas salas de reuniones, al principio nadie creía en nosotros, o sea, era un poco, Radisson decía que esto no le valía, que esto no valía para nada. Y al final nos decían que como almacenes o estaban hablando de sitios donde... Y al final, bueno, pues con imaginación aquí tenemos un problema de vigas descolgadas, tenemos el problema de conductos de climatización y la altura, que es la altura que teníamos. Entonces, al final, bueno, jugando con eso, levantando las alturas, echándole un poquito de imaginación, pues conseguimos que esto se convirtiese en un lugar pues para lo que estamos haciendo hoy, incluso para un desayuno o, bueno, para pequeñas reuniones que creo que funciona bien. En el sótano -2, que también aquí vuelvo al principio de esa colaboración con las entidades públicas, en este caso con el Ayuntamiento de Bilbao, cuando hacen la revisión de plan general, esos usos en el sótano -2 no estaban permitidos y se involucran en el proyecto y una vez aprobado el plan general, pues revisan ese plan general porque se dan cuenta que esos usos -2 vinculados a unos existentes en las plantas superiores pues pueden dar lugar a espacios pues atractivos. Y entonces en ese sótano -2 pues hicimos un pequeño spa, ¿vale? Picando piedra, ahí abajo todo era piedra, y conseguimos pues un spa que está funcionando hoy y bueno, pues da servicio, digamos, a lo que es el hotel. Esto es la zona del spa con elementos vegetales verdes. Esta es la escalera asistente que había originalmente, pues lo mismo. Aquí lo único que hicimos fue un tema de revestimientos y luz. Eso es un poco el croquis que empezamos a trabajar, la imagen final. Igualmente, que os decía antes, crisis. Esto fue de las últimas actuaciones que se hizo en el proyecto. Ya no había dinero para nada y le tuvimos que poner imaginación y, bueno, pues con un enfoscado espatulado, con un acabado en oro y unos acabados azules que se leen un poco en todo el edificio, que jugamos con los oros, con el azul de Bilbao, con piedra negra, pues jugamos con esto que luego, bueno, pues ha gustado y de hecho es muy fotografiada y la verdad es que con el resultado, con el dinero que hemos hecho, pues estamos muy satisfechos con el resultado final. Esto es la misma escalera desde cada uno de los tramos. Realmente es una escalera que existía, que no llegaba a planta baja y que se ha dejado como un elemento casi ornamental. Seguimos con la planta tipo del edificio. Veis que el aprovechamiento, pues lógicamente para un operador hotelero nos busca un aprovechamiento máximo.
Aquí lo teníamos muy claro, había ventanas y teníamos que ir a habitación por ventana, cumpliendo luego los estándares de turismo, de tamaño de habitaciones mínimas, tamaño de baños, y bueno, pues con eso, y luego generar, que lo generamos en la última planta, las suites o habitaciones especiales. Metimos solamente 3 habitaciones hacia el patio interior. Yo no sé si hemos hecho una foto, pero luego en el patio interior, si lo veis desde arriba, hicimos, para que esas habitaciones fuesen un poco más atractivas, trabajamos con una zona verde sobre la cubierta existente, bueno, pues para cambiar un poco la visión de todo ese espacio. Esto es un poco un ejemplo de una habitación tipo, con su cabina de inodoro, baño, ducha, bañera, toda la zona de armarios, cafetera y, por último, dormitorio. Esta es la que más se repite en todo el edificio. Y un poco la imagen final de esta habitación es esta. Como veis, todos los tonos y todos los juegos que estamos haciendo en el interior lo estamos haciendo también dentro de las habitaciones. Y es, bueno, desde la otra perspectiva, la entrada de la puerta, el elemento de la izquierda y la habitación. Esto es, dentro del mismo lenguaje, pues una Juno Suite con su pequeña zona de salón, su zona de dormitorio. Y esto es en la última planta, en la planta sexta, que había una terraza que fue donde sacamos las suites, aprovechando la terraza e introduciendo unos pequeños jacuzzis en Bilbao con unas habitaciones más especiales. Ahí ves, también se hizo, que aquí se ve un poquito más en detalle, todo un tratamiento de fachada, reiterando lo que os decía al principio. Es una piedra maravillosa. Hoy en día hacer una fachada de este estilo es inviable con un cliente, nadie se compromete a hacer estas cosas. Entonces, vamos a potenciar lo que tenemos y vamos a aprovechar su masa y aumentar la calidad energética del edificio con la fachada interiormente. Más detalles de baños, soluciones de baños, aprovechando siempre luz natural. Y, por último, nos vamos a la planta de cubiertas, que es lo que habéis visto antes de un poco la ejecución de toda esa planta de cubierta. Como veis, toda la parte de la izquierda es esa estructura en CLT donde se sacó el desayunador y la terraza. En la parte de abajo inferior veis los ascensores y veis una parte de cocina que también se hizo en CLT. En la otra esquina de arriba, a la izquierda, es donde está la pieza de baños. Las zonas de enfriadora son los 4 cuadrados que veis en la parte superior, que luego se puso una pantalla acústica y luego lo veréis en una imagen. Se han hecho una serie de jardines verticales que primero no oímos las máquinas y segundo, la imagen, jamás pensarías que están ahí las máquinas de climatización. Y luego, bueno, pues elementos vegetales que nos ayudaban un poco, que también eran de las características y de las exigencias que nos pedía la certificación. Esto es la imagen de la planta superior hoy en día acabada, ¿no? Decoración, es donde está Eneco trabajando y con el restaurante que está funcionando francamente bien, que es una maravilla. Y veis un poco lo que habéis visto en obra. Seguimos con el lenguaje negro, seguimos sin sobrecargar, sí que metimos un tema de reflejos y materiales que reflejasen para aumentar un poco la sensación de tamaño. Perdonad. Detalles de decoración, lo mismo. Veis todos los acabados en negro, CLT, espejos que reflejasen. Y esto es la parte exterior. La imagen de la derecha, como veis, detrás de ese muro armado, de ese muro verde, es donde están las máquinas de clima, que hicimos una pantalla muy grande y luego, bueno, una barra que diseñamos también con elementos de CLT y los vuelos de cubierta que habéis visto. Por último, otra imagen de ese patio que habéis visto. Bueno, hicimos unos elementos en fachada para jugar un poco con la decoración, las chimeneas de ventilación que las incorporamos un poco con decoración y esa imagen que, bueno, en Bilbao llueve, pero también es agradable estar en esa terraza, aunque llueve un poco y te mojas un poco también, nunca viene mal mojarte un poco. Y se consiguió un espacio que está funcionando francamente bien, con todos esos elementos vegetales. Y por último, la imagen final del edificio, que si recordáis la imagen que os ponía al principio, difiere muy poco de lo que teníamos a lo que hemos conseguido. Se mantiene la esencia del edificio, se mantiene la montuosidad del edificio. El elemento que hemos hecho, que fue uno de los temas, por ejemplo, que con Patrimonio hablamos, fue diseñar esa marquesina que va con ese diseño Art Deco, que nos inspiró un poco a la hora de trabajar por épocas con la fachada. Para deciros, ahí nos dejaban un vuelo de 0,60, hablamos con Patrimonio y nos dijeron: oye, necesitamos un vuelo para un hotel de 5 estrellas, pues por lo menos de 2 metros y pico. Lo entendemos perfectamente, hacer el vuelo que necesitéis. Y al final conseguimos, pues bueno, pues que esa entrada
que era una entrada un poco lateral y residual, pues tuviese cierto carácter, ¿no? Y con esto pues hemos terminado. Muchas gracias por estar todos aquí, por escucharnos y nada más.